¿Ves esta silla? Dale. Dale. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla virtual en celebración del Día del Libro y también va a marcar el inicio del Club de Lectura Fidelitas. Gracias a todos ustedes por la puntualidad. Vamos a iniciar a las 4:05 para dar un pequeño margen a todas las personas que se han estado conectando. Bienvenidos. A todas las personas que se han estado conectando recientemente, bienvenidos a esta charla en celebración del Día del Libro. A las 4:05 arrancamos.
Buenas tardes, estimadas y estimados. En nombre de la Universidad Fidelitas, del Departamento de Biblioteca y de parte del Departamento de Bienestar Estudiantil, les damos la más cordial bienvenida a la charla de hoy, la cual se titula Celebración del Día del Libro. Para la Biblioteca y Bienestar Estudiantil es un verdadero gusto generar este espacio especial para celebrar el Día del Libro y dar el inicio oficial del Club Virtual de Lectura. Les recordamos que, debido a la modalidad del evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados. Si durante la presentación surgen alguna duda, por favor utilizar las herramientas de preguntas y respuestas para cuando llegue el espacio para poder responderlas. Quisiera presentarles en este momento a quien impartirá la charla de esta tarde. Él es el escritor y académico costarricense Daniel Quiroz. Es doctor en literatura por la University of California, San Diego, donde también completó una maestría en estudios latinoamericanos. Además, ganó el premio de literatura Equilio J. Echeverría en el año 2010, específicamente en la categoría de novela, por su obra Verano Rojo. Actualmente trabaja como profesor en Lafayette College y definitivamente un dato súper importante que quiero compartirles es que su más reciente publicación se llama Vientos Alicios y en este momento es el libro de ficción más vendido de Costa Rica. Así que de verdad, de verdad, de verdad, Daniel, qué verdadera alegría tenerte con nosotros y adelante, el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Espero que sí. Uy, Dios mío, se acaba. Sí me escucho bien. Se congeló en el peor momento. Apenas iba a empezar. Se congeló cuando ibas a entrar, pero ya estás de vuelta, ya estás de vuelta. Perfecto, aquí estamos. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a Steven y muchísimas gracias a la Universidad Fidelitas por esta invitación a celebrar el Día del Libro y también a dar comienzo a este club de lectura que suena lindísimo y al que estoy muy agradecido que va a empezar con mi novela más reciente, Vientos Alicios, que está disponible en la Librería Internacional. Pues pensaba hablarles un poquito de quién soy yo, qué hago y cuál ha sido mi relación, digamos, en la vida con la literatura, los libros, y por qué pienso yo, ¿no?, que leer es importante como una destreza en la vida. Y además de eso, tal vez contarles un poco de algunas de mis textos, de mis novelas, específicamente dos novelas que están muy relacionadas a esta novela nueva que también voy a discutir un poquito y después ojalá nos dé tiempo para hablar un poquito, para conversar, para ver si tienen preguntas sobre cualquier cosa, pues con mucho gusto. Eh, Voy a empezar compartiendo aquí mi pantalla, que tengo un PowerPoint eh, y vamos a ver aquí. ¿Lo ven? Ahí lo estamos viendo, Dani, ahí lo estamos Eh, viendo súper bien. Ok, perfecto. Bueno, como decía Steven, un poquito para contarles un poco de quién soy. Estoy ahorita en Lafayette College en Pensilvania, en Estados Unidos, donde doy clases y he estado dando clases precisamente de español y también de literatura latinoamericana ya por unos 15 años. Soy nacido en San José, Costa Rica, nací, crecí ahí, toda mi familia está en Costa Rica, inclusive mi esposa y mis dos hijas viven en Costa Rica y yo hago este teletrabajo loco a Estados Unidos para dar clases en los semestres. Entonces, por mucho tiempo y la mayoría de mi vida he estado entre Costa Rica y Estados Unidos. Soy ciudadano de los dos países, soy tico y tico gringo y un poco de las dos cosas. Estudié y empecé estudiando en la universidad en Estados Unidos. Primero hice mi bachiller en ciencias políticas, después hice una maestría en estudios latinoamericanos, como dijo Esteban, y después un doctorado en literatura, que es un programa un poco raro o por lo menos particular en el sentido de que en Estados Unidos no hay muchos departamentos de literatura, en verdad son departamentos como de idiomas, como de español, tipo así, filología, de portugués, de inglés, etcétera. Entonces, en literatura era una visión un poquito más abarcadora, más interdisciplinaria, que estaba relacionada al estudio de la literatura, pero también de cierta teoría
política, filosófica, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a seguir aquí. ¿Por qué y para qué leemos? Bueno, muchas razones, sin duda, pero algunas de las cosas que yo pienso como alguien que ha sido pedagogo y ha estado dando clases por muchos años, ya en total más de 20 años, unos 25 años tal vez de dar clases, hay varias destrezas que me parece que son destrezas a veces muy obvias o también a veces muy invisibilizadas, tal vez por su obviedad que aprendemos cuando nosotros leemos y cuando leemos y escribimos, que vienen a la misma vez. Yo en la universidad doy clases de literatura latinoamericana, de cine latinoamericano, de escritura creativa, entre otras cosas. Y por mucho tiempo la escritura ha sido una de las principales destrezas que yo creo que yo como profesor trato de impartir en los estudiantes y trato de trabajar con los estudiantes para mejorarla. Algunas cosas en general que nos da la escritura es la posibilidad de organizar no solo la presentación de información, sino organizar análisis, organizar la manera que nos expresamos. En verdad, para mí, después voy a mencionar esto, pero escribir y leer creo que significa que uno también piensa de una manera más clara, más organizada, más enfocada. En ese sentido, la escritura nos ayuda a dar estructura a la vida, al mundo y a nosotros mismos como ya profesionales o estudiantes o personas en el mundo. La claridad que se desarrolla con la escritura también es muy importante. Ser claros es una de las destrezas más importantes en la vida que yo creo que no se menciona tanto. Yo creo que todos hemos estado en un cuarto con personas que no saben expresar sus ideas con claridad, con eficiencia, y eso siempre puede ser muy frustrante dentro de las relaciones con las personas y en el trabajo, en otras cosas. Y aquí estoy hablando obviamente de destrezas grandes, ¿verdad? Destrezas un poquito más abstractas que no necesariamente solo tienen que ver con la literatura, ¿verdad? Yo soy profesor de literatura, pero en verdad la mayoría de mis estudiantes no van a ser estudiantes que van a hacer una maestría en literatura latinoamericana o que van a ser escritores o que van a hacer inclusive doctorados en filología o ninguna de estas cosas. La mayoría de mis estudiantes son otra cosa. De hecho, en todo el tiempo que he sido profesor de español y literatura, puedo nombrar tal vez con esta mano los estudiantes que han continuado con ya una profesionalización, por decirle de alguna manera, en estos campos, digamos, de escritura creativa, de literatura. Mis estudiantes son personas que están estudiando para ser doctores, para ser dentistas, para ser abogados, para ir al ejército en los Estados Unidos, para muchas cosas. Y yo creo que dentro de todas esas cosas y esas carreras es que la escritura, fomentar la escritura y fomentar la lectura los va a ayudar. Es muy importante también poder resumir información y comunicar esa información. Después, cuando uno trabaja en una empresa, cuando uno le manda un email a un jefe, cuando uno tiene que hacer un reporte para que colegas lo lean, lo entiendan, para llegar al grano de ciertos asuntos, poder comunicar eso es una de las destrezas que viene de leer y de escribir. Resolver problemas también es algo que, de lo que nos ayuda mucho la lectura, la escritura y la relación entre estas dos cosas. Crea independencia también, independencia de pensamiento, independencia en el individuo para poder hacer trabajos, llevar a cabo diferentes tipos de roles en diferentes compañías, etcétera. Y también nos ayuda a ser creativos, ¿verdad? La lectura. Imaginamos los mundos que se crean en estos libros que nosotros leemos y es increíble cómo la creatividad es un talento y una habilidad muy importante en la vida. Después uno va a estar en un trabajo y le van a presentar con una situación difícil y a veces necesitamos pensar de una manera creativa para llegar a soluciones, para resolver, para comunicar, para ayudarnos en lo que sería el trabajo. Leer y escribir claramente para mí es pensar claramente, ¿ok?
que era algo que había mencionado hace poco. La lectura en verdad es una herramienta crítica. Fomentar el pensamiento crítico y el análisis mediante la lectura es una de las cuestiones para mí más importantes de por qué leemos. O sea, en verdad no deberíamos pensar en la lectura como, digamos, esta cuestión pedante de que yo leo a Borges o yo leo un poema de Rubén Darío para citarlo o para impresionar a alguien o para ver el lenguaje florido que expresa. En verdad, la lectura es una manera de profundizar en nuestra realidad y en la manera que nos vemos a nosotros mismos dentro de esa realidad, o sea, dentro de la sociedad, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestros vecindarios. Eh, Creo que una de las grandes contradicciones de nuestro momento histórico es que tenemos, y ustedes específicamente las nuevas generaciones, tienen el mayor acceso a información en la historia del mundo, pero quizás ha habido también menos pensamiento crítico relacionado a veces a esa información que nos estimula, nos llena, digamos, de imágenes visuales, nos da, digamos, ciertos mensajes, pero muchas veces no es tanta esa información que no sabemos cómo digerirla, tal vez, ¿verdad? Y yo creo que la lectura más bien es aún más importante en el momento histórico que estamos viviendo porque nos permite profundizar sobre esa infinidad de información y lograr filtrarla, lograr entenderla, lograr saber qué es información en la que se puede confiar y no. Para mí, digamos, fundamentalmente, gente que a veces me topo, que me dice, yo creo que ustedes, que mencionan estas teorías de conspiración, personas que piensan que el mundo es plano, por ejemplo, para mí son fundamentalmente personas que no han aprendido a leer bien. Pueden estar, digamos, alfabetizados, pueden leer un texto, pero, digamos, no saben profundizar mediante esa lectura y ver qué hay detrás de esa lectura para llegar al pensamiento crítico y al mundo. Esta es una noticia que en La Nación el otro día, de que 8 de cada 6, 10 estudiantes, pasaron los anuncios, nuevos en la UCR no logran comprender en forma satisfactoria los textos universitarios. Para mí esto es chocante. Eso es el 80% de estudiantes que están entrando a la Universidad de Costa Rica. Por supuesto, esto en la Universidad Fidelita no pasa, estoy seguro, pero que 80% de estudiantes que están ingresando a la UCR no cuentan con la habilidad lectora que se esperaría en ese nivel. Saben leer, ¿verdad? Pero no saben leer de una manera profunda, de una manera crítica, de una manera que los va a ayudar, digamos, dentro de sus carreras y después en el mundo. Leer crea conocimiento de ese mundo, pero también profundidad en el entendimiento y en la identidad. O sea, algo que tenemos que pensar es que nosotros construimos nuestra realidad mediante lo que podríamos llamar de una manera más general textos, ¿verdad? Un texto no necesariamente tiene que ser un libro, no tiene que ser una novela o un poema. Un texto también puede ser un mensaje de WhatsApp, también puede ser una imagen en YouTube o puede ser algo que vimos en Instagram. Todas estas cosas son textos que nosotros estamos leyendo todos los días y mediante esa lectura nosotros estamos construyendo nuestra realidad, pero también nos estamos construyendo a nosotros mismos. Entonces, fundamentalmente para mí hay una relación súper básica y esencial entre la identidad y la lectura. Leer el mundo y después entender ese mundo para también leerse a uno dentro de él. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que yo escribo, tal vez como para darles un poquito de ejemplo, para hablar de los libros y para llegar también al libro que nos interesa para el club de lectura, Vientos Alicios. Esta novela, Vientos Alicios, es mi novela más reciente, pero es una novela que tiene un personaje recurrente que ya han salido en dos otras novelas mías. Yo en total ahora ya he escrito 5 libros, una colección de cuentos que se llama Los Cuatro Vientos, que fue reeditada, de hecho también se puede encontrar en la Librería Internacional. Después, esta primera novela, Verano Rojo, otra segunda novela, Lluvia del Norte, tercera novela, Mazunte,
y ahora Vientos Alicios. Entonces, en total 5 libros, 4 novelas, y 3 de esas novelas tienen una relación entre ellas y también con lo que se llama el género negro. Verano Rojo, Lluvia del Norte y Vientos Alicios, que van a leer para el club de lectura, ojalá, o no para el club de lectura, para ustedes mismos, son novelas negras. ¿Qué es una novela negra? Una novela negra yo la definiría como una novela en el que el crimen y usualmente la investigación o resolución de un crimen son esenciales para la trama de la novela y también para las intenciones ideológicas de la novela. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué hay detrás, verdad, de este crimen? ¿Qué es lo que expone un crimen? ¿Qué es lo que un crimen puede mostrar de la sociedad, de las personas, de la realidad humana, etcétera? El género negro es un género que tiene sus raíces en el siglo XIX. Es un género que empezó Edgar Allan Poe, que un escritor increíble que casi siempre es más conocido por sus cuentos como de terror o de miedo, pero a la misma vez inventó el primer detective en la historia de la literatura, Auguste Dupin, y un cuento que se llama Asesinatos en la calle Morgue, en el que este personaje, Auguste Dupin, investiga un asesinato en un cuarto cerrado, donde no parece haber una posibilidad de que el asesino haya entrado a este cuarto, pero en donde alguien ha sido asesinado. De ahí hay una larga historia que pasa, por ejemplo, por personajes como Sherlock Holmes, que es muy conocido, uno de los detectives más conocidos en la historia y que llega hasta el día de hoy. Sin embargo, en los 1920s y 30s hay un quiebre en lo que es esta forma de escritura. Unos escritores norteamericanos como Dashiell Hammett, como Raymond Chandler, se quejan de que les interesa estos textos como de una investigación y de una figura investigativa que trata de resolver un crimen, pero piensan que, digamos, los crímenes y la resolución a los Sherlock Holmes es demasiado falso, demasiado artificial, que un personaje como Sherlock Holmes, que es un hombre de una superinteligencia brillante, que puede leer a las personas y saber qué hacen simplemente por lo que llevan de vestimenta, eh, piensan que es algo muy artificial y crean otro tipo de literatura, digamos, policíaca, para decirlo de una manera general, que ya se relaciona más con lo que es hoy día el género negro o la novela negra. Son personajes que son detectives, pero que están más cómodos en tal vez un bar de mala muerte que en una biblioteca llena de libros. Son hombres más duros, son hombres que han vivido muchas cosas, que tienen una cierta inteligencia y experiencia, pero que no es la inteligencia y experiencia de los libros necesariamente, sino más bien de la calle. Y ya el crimen en sí, que digamos en un cuento como de Sherlock Holmes, es el propósito. ¿Cómo resolvemos este puzzle, este rompecabezas de quién mató al señor X en la casa de campo inglesa o lo que sea? Ya eso cambia a un crimen que toma lugar en un contexto social. Entonces ahora tenemos un asesinato que revela la corrupción en la ciudad de Los Ángeles, que nos muestra la desigualdad social, que nos revela todos los secretos escondidos por los políticos o los poderosos, donde casi hay ya elementos más como un poco de crítica. Y es este tipo de literatura, digamos, de crímenes que influencia más a los escritores latinoamericanos que empiezan a escribir este tipo de novelas en los 60s, 70s. Paco Ignacio Taibo II de México, Ramón Díaz Heterovich de Chile, etcétera. Este género ha tenido mucho desarrollo en países como Argentina, como México, inclusive Brasil y hasta Cuba, pero en Centroamérica no ha sido un género que se ha escrito mucho. En Costa Rica específicamente hay novelas con figuras que son como investigadores o detectives, pero la verdad que han sido pocas y han sido más recientes. Verano Rojo entonces entra dentro de esta discusión.
Es una novela que empieza con el asesinato de una mujer conocida como la Argentina, que tiene un pequeño café en Tamarindo, Guanacaste. Un amigo de ella, Don Chepe, al ver que la policía no está muy interesada en resolver el crimen, decide investigar él y llegar, digamos, a resolver el asunto. Don Chepe es un hombre ahora en sus sesentas que participa en la Revolución Sandinista en 1979. Hubo una brigada de costarricenses que en solidaridad ideológica izquierdista en ese tiempo, obviamente, fueron a luchar a la revolución, la primera revolución sandinista, la buena revolución sandinista y no ahora en lo que se ha convertido, ¿verdad? Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega. Don Chepe, este personaje, está ahí en la revolución, pero después eh, se encuentra desencantado, decepcionado con lo que él ve, unos ideales que se han caído a pedazos, que obviamente también es personificado por lo que ha terminado siendo esa revolución sandinista hoy. Entonces, él es tico, decide devolverse a Costa Rica y trabaja como perito en el INS, de esos que mandan a los accidentes de carro por muchos años y después está harto de la ciudad, del crimen, del smog, de su trabajo. Su padre muere y le hereda un pequeño terreno en Guanacaste, cerca de un lugar que se llama Paraíso, Guanacaste, que sería al sur de Tamarindo, y ahí va y construye una casa y se dedica a fomentar el olvido. La ironía es que en este lugar es donde él empieza a funcionar como un tipo de investigador privado que ayuda a la gente de la comunidad o la gente del pueblo. En esta primera novela, esta es el primer investigación de él, que investiga la muerte de la Argentina, que después se va a conectar con cuestiones de la revolución, también de la penca, la famosa bomba en la penca, que es ficcionalizada en la novela con otro nombre, pero que es reconocible y que toma elementos de la realidad política histórica de Costa Rica. Para situarlos un poco dentro de este mundo de Don Chepe en Guanacaste, pensé que les leería el principio de esta novela, una lectura cortita. Verano Rojo salió en 2010, ganó el premio Aquileo Echeverría y hace poco también fue nombrada una de las 30 mejores publicaciones de los últimos 30 años en Costa Rica por la Academia Costarricense de la Lengua, algo por lo que estoy muy agradecido y feliz. Como les mencionaba, el personaje principal es Don Chepe. El crimen y su contexto social se desarrollan en la provincia de Guanacaste. Entonces, en este sentido, yo creo que la idea es utilizar este género, ¿verdad?, literario de la novela negra como una manera de explorar o investigar críticamente ciertas problemáticas contemporáneas de Costa Rica. Este es el principio de la novela. Esto está disponible en mi sitio web, que es un sitio web muy básico, pero por lo menos por si a alguien le interesara, ahí están los primeros capítulos de las novelas, hay enlaces a dónde se pueden comprar, etcétera. Y este es el comienzo de Verano Rojo. ¿Lo pueden ver? No sé si lo verán. Lo que vemos Sí, es correcto. el enlace. Solo el enlace, no se ve el texto. No, solo el enlace. A la puña. ¿Cómo hacemos? Ah, yo creo que ya sé. Voy a parar de compartir y voy a compartir esta. Dale, dale. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí se ve el... Sí. Perfecto. Este es el principio de Verano Rojo, novela del 2010. Empieza con una cita de James Joyce, que es de un cuento pequeño de Joyce, muy bonito. Eh, She looked round the room, reviewing all its familiar objects, which she had dusted once a week for so many years, wondering where on earth all the dust came from. Volvió a ver alrededor del cuarto, revisitando todos los objetos familiares que ella había limpiado o polveado, no sé cómo se diría, una vez a la semana por tantos años, preguntándose de dónde en el mundo venía tanto polvo o todo ese polvo.
Y la novela empieza precisamente con el polvo y el calor de la zona rural en Guanacaste. El polvo, odio el polvo. En esta época del año lo envuelve todo, como una telaraña ubicua. Se mezcla con el sudor y transforma la piel del rostro en una máscara ennegrecida. No importa cuántas veces me limpie con el pañuelo blanco que llevo en el bolsillo del pantalón, igual siento ese raspar incómodo sobre la piel, el sabor a tierra sobre los labios que trato de humedecer con la lengua, pero que siempre terminan resquebrados. Lo mejor es pasar el día en el bar de Doña Eulalia, desde donde se puede ver el mar, que a veces envía una que otra ráfaga de viento que junto con un cigarrillo y una cerveza bien fría hacen del día algo parcialmente tolerable. Pocas personas entran, no mucho se puede esperar de un pueblo de pescadores donde no viven ni 300 personas que algún chistoso tuvo la gran idea de nombrar paraíso. Al mediodía el bar está más ocupado cuando los pescadores atracan sus barcas en la playa del frente y después de descargar su botín, por lo general escaso, entran al bar a comerse algo y tomarse unas cuantas cervezas antes de irse a vender sus pescados o langostas a los hoteles turísticos del área. Aparte de ellos, solo entran algunos campesinos, unos a caballo, otros en pick-up con cajón de madera, ganaderos que van de pasada a visitar alguna propiedad y uno que otro turista perdido, por lo general surfistas californianos que viajan en todoterreno y se dirigen a las playas cercanas. Lo malo de los carros es que al pasar levantan nubes de polvo insoportables que entran al lugar y ahuyentan las moscas de las mesas. Después de que pasan, suele salir doña Eulalia con una manguera a regar la calle para calmar la polvareda. Como hay escasez de agua durante esta época, siempre se me ocurre decirle algo, pero al final de cuentas, ¿a quién le importa? Estaba en el bar la primera vez que escuché del cadáver. La muerte era una mujer de Tamarindo que todos conocían como la Argentina, que en verdad se llamaba Ilana Echeverry. Voy a dejarlo ahí, nada más para hablarles un poco e introducir, digamos, lo que es este mundo de Don Chepe y el mundo de Guanacaste que se trata de retratar con estas novelas, que es un mundo por lo general, bueno, no por lo general, pero rural, en verdad, que es también muy diferente a lo usual del género negro, que es un género muy urbano y que usualmente se desarrolla en las ciudades. En mis novelas todo toma lugar en estos espacios rurales de Guanacaste, pero unos espacios que para mí son muy dinámicos y que se vuelven simbólicos de un montón de, digamos, de la problemática o cuestiones que están pasando más en grande en el país. Y esa es la idea, yo creo, de estas novelas. Guanacaste funciona como un tipo de microcosmos donde se ven problemas grandes como gentrificación, donde hay este frágil equilibrio entre lo que es el desarrollo, la construcción y a la misma vez la preservación del medio ambiente, lugares donde ha crecido el crimen y la violencia, como ha crecido también en Costa Rica en los últimos años. De hecho, el año pasado creo que fue uno de los años más violentos en la historia de Costa Rica, si se mide según asesinatos dentro del número de 100,000 personas, que es usualmente el dato que se utiliza para medir eso. Creo que todos aquí lo hemos visto de alguna manera en las noticias o inclusive en la calle o por medio de, no sé, conocidos, familias, lugares donde vivimos. Todas esas novelas se insertan en ese mundo de Guanacaste que también es la Costa Rica contemporánea y algunas de sus problemáticas. Lluvia del Norte es la segunda novela de este personaje de Don Chepe que se publicó en el 2014. Es una novela que en oposición a la primera, que trata el verano como de una manera metafórica, simbólica. En verano rojo, Don Chepe siempre se está limpiando el sudor, como vimos allá al principio de la novela, siempre hace demasiado calor, está agobiado por el calor, por el sol que se sienta siempre encima de él. En Lluvia del Norte tenemos más bien el invierno tico, ¿verdad? Las lluvias, las inundaciones que se ven a veces en Guanacaste y también en todo el país. Y entonces eso es uno, digamos, de los leitmotivs o de, digamos, de las cuestiones simbólicas que recurren
en estos libros, esta relación también con el medio ambiente que se filtra en estas novelas por medio del clima, que para mí es un tipo como de símbolo abierto. Y vamos a ver cuánto tiempo tenemos. Voy a leer nada más un pedacito de esta para no leer así demasiado, pero para que sientan un poco, digamos, la diferencia en el contexto, digamos, y el ambiente. Este es el comienzo. La novela trata mucho también la cuestión de la inmigración en Costa Rica, la inmigración ilegal. Esto es de una lectura, un artículo que leí en La Nación un día, que era un articulito chiquitito, y me llamó mucho la atención, me impactó, y de ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué pasaría si se encuentra precisamente el cadáver de un nicaragüense indocumentado en Nicaragua y don Chepe empieza a investigar esto? El cadáver de un hombre con 27 heridas de puñal en el pecho, la espalda y la cara fue hallado ayer en la mañana en una finca en Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. La víctima no portaba documentos. El organismo de investigación judicial no había logrado identificarlo. En principio, las autoridades creen que se trata de un hombre nicaragüense que laboraba en ese cantón fronterizo con Nicaragua. Lo que más llamó la atención de las autoridades es la cantidad de heridas que presentaba. Según el jefe policial, tenía lesiones punzocortantes en la espalda, en el pecho y en la cara. Poco gráfico, pero le sacaron los ojos, tiene demasiadas heridas, informó el comisionado. A mí me impactó mucho este crimen, no solo irresuelto, pero nunca más nombrado, digamos, en la prensa de una persona, un hombre en este caso completamente anónimo. Y entonces ahí yo creo que la función de esta, digamos, novela negra en parte es tratar de devolverle un poco de humanidad, de vida a tal vez alguien que no tenía, o sea, para el que no había, digamos, respuestas y no se sabía nada de quién era. Entonces la idea era como crear una historia alrededor de esa falta de información, digamos. Llueve, llueve y no puedo dormir. Es la maldición de la época. Empiezan las lluvias y va creciendo mi insomnio. Las gotas caen sobre las latas de zinc y es como si entre sus ecos se fueran escondiendo todos esos años muertos. Rostros y más rostros, sonidos dispersos, conversaciones perdidas entre las bóvedas del inconsciente. Tal vez es que los años se han ido agrandando en mi conciencia, el tiempo de repente vaciado de esa impaciencia que es la juventud, cuando todo parece estar sobre el horizonte de las cosas. Ahora la vida me ha enseñado que no hay respuestas escondidas entre los huecos del tiempo, no hay razón de ser, ni revelaciones, solo este silencio, esta vejez de mierda. Los primeros años traté de luchar contra el insomnio, tomaba té de manzanilla, guaro, pastillas, pero nada surtía efecto. Al final siempre terminaba sobre el colchón, escuchando el viento buscar algo entre los pasillos. Recuerdo que en la capital la lluvia siempre me ayudaba a conciliar el sueño. Parecía apagar los sonidos de la calle como si se despojara las aceras de toda su suciedad. Pero aquí el eco de las gotas crece, parece magnificarse entre las llanuras y los bosques secos frente al mar. Ahora me entrego al insomnio, abro la ventana y dejo que la luna encienda el cuarto lentamente. Luego fumo, pienso y fumo. Veo las espirales de humo crecer en la penumbra del cuarto mientras recuerdo los años de lucha en la revolución en Nicaragua, la vuelta a Costa Rica, los años de burocracia absurda en el INS y la mudanza a Guanacaste. A veces también leo, busco libros entre los estantes viejos, sus páginas manchadas por las goteras que se abren en el cielo raso durante esta época. Con cada aguacero van creciendo y tengo que ir a la cocina por palanganas que reparto entre los rincones de la casa. Luego vuelvo a la cama y sigo leyendo mientras las gotas caen como tumbas sobre el plástico de colores. Pero hoy no puedo leer, solo fumo. La lumbre del cigarrillo iluminando la noche intermitentemente. Ojos apagados me auscultan a través de la oscuridad desde otro lugar del tiempo. Las gotas siguen cayendo y casi puedo ver el cuerpo sobre las orillas de aquel riachuelo sucio
cargado de desechos e indiferencia. Lo veo y por un instante pienso haber olvidado su nombre. ¿Cómo olvida uno esas cosas? ¿Cómo se llega a olvidar? Tomo largas chupadas del cigarrillo y luego siento la palabra surgir como una revelación inútil. Antonio, Tony. ¿Será que me estoy haciendo viejo, pienso? ¿O será que me ha dejado de importar? Lo habían encontrado una mañana por el lado de Hernández cuando por fin hubo una tregua en las lluvias. Y ahí ya se empieza a hablar un poco de este personaje asesinado y de lo que es ya el comienzo de esta investigación. Y llegamos al tercer libro de este personaje de Don Chepe, de esta trilogía de novela negra con el mismo personaje que se llama Vientos Alicios y que salió este año con la editorial Alfaguara y que está disponible en cualquier librería internacional. Gracias, Steven, por mencionarlo. La verdad que muy feliz, muy orgulloso de que es el libro más vendido en este momento. Ojalá lo puedan comprar, ojalá lo puedan leer y ojalá lo disfruten en el club de lectura y ojalá haya una oportunidad después de que lo hayan leído en el club de lectura de hablar un poco sobre el libro. Eh, Primero, para decir que este libro es completamente independiente. No hay que leer las otras dos novelas para entender este libro de ninguna manera. El libro es un mundo en sí. Se entiende solito, sin la necesidad de saber qué pasó en los otros libros con Don Chepe, para nada. Cualquiera de los tres libros en verdad se pueden tomar de esa manera. Hay ya para personas que han leído las tres novelas, se pueden reconocer ciertos cambios en algunos de los personajes recurrentes, porque como a todos les pasa el tiempo, como a nosotros también nos pasa, pero en verdad el libro se puede leer de manera completamente independiente. En este libro, Don Chepe está en este bar de siempre de Doña Eulalia, donde también empiezan más o menos las otras dos novelas, y lo llega a buscar un hombre que quiere que busque a su colega desaparecido, un biólogo que se llama Jaime Morales. Jaime estaba haciendo unos estudios bastante controversiales en un estero que ha perdido su conexión al mar. El estero, propiamente la conexión al mar desde un espacio, digamos, aquí natural, un ambiente natural, ha perdido la conexión al mar y la fauna y la flora dentro literalmente se están pudriendo. Un manglar es lo que se está pudriendo, en verdad. Entonces, un manglar que se conecta con el mar mediante un estero, el estero pierde esa conexión con el mar y al no tener esa salinización, creo que se dice, o esa mezcla de agua clara y sal, entonces literalmente se estanca y se está pudriendo. La foto de la portada es la semillita de la inspiración para la novela. La foto de la portada es en el manglar de Playa Avellanas. Yo iba mucho de adolescente a Playa Avellanas en Guanacaste, que está como al sur de Tamarindo, y un día llegué y crucé este puente que siempre cruzaba a pie, donde estaban estos mangles exuberantes, verdes, lindísimos, y me encontré con esto que era básicamente los mangles secos, casi muertos, y el manglar que se estaba básicamente casi que pudriendo. Nunca supe por qué ese manglar y el estero habían perdido la conexión al mar. De hecho, después esa conexión se volvió digamos, a hacer. Pero en ese momento yo dije, qué interesante, tal vez podría escribir una novela en la que alguien está investigando por qué le pasó esto al manglar y desaparece antes de que pueda dar sus resultados. Del otro lado de este estero, en la novela, que está basado en Avellanas, pero que es ficcional, hay un desarrollo gigante con canchas de golf, hoteles 5 estrellas, casas que cuestan más de $1 millón cada una, como hay ahora en muchos lugares de Guanacaste. Y entonces algunas personas de la comunidad culpan a este desarrollo porque de haber causado este, digamos, desastre ambiental. Este biólogo Jaime es contratado para investigar, pero antes de que pueda dar los resultados de lo que encuentra, desaparece. Y ahora le toca a esta figura del detective informal, Don Chepe, buscarlo entre un Guanacaste donde se va a topar con
entre muchas cosas, la problemática del narco, la gentrificación, lo que hablaba antes de ese equilibrio frágil entre lo que es el desarrollo y el cuidado al medio ambiente, entre muchas otras cosas. Esa es más o menos la introducción a esta novelita nueva y a esta, digamos, serie de este personaje de Don Chepe. Y aquí pueden ver, este es un enlace a, vamos a ver, a mi página web, donde les puedo leer la descripcióncita de la novela. Es una página web muy humilde, pero digamos, aquí pueden ver que información mía, que hay información sobre los libros, por ejemplo, dónde se pueden comprar, etcétera. Y la descripción de esta novela, Don Chepe, un exguerrillero desencantado, cínico. No están viendo, ¿verdad? Yo creo. ¿O sí? Sí, vieras que estábamos viendo, Daniel. Ah, ok, ok. Estábamos Entonces viendo tu fui yo página que web. más Ahí bien estás tuve perfecto, el, sí. Don Chepe, un ex guerrillero desencantado, cínico, socarrón, que es un poco la personalidad del personaje, reconvertido en detective, es contratado por Alejandro Lomas para investigar la desaparición del biólogo Jaime Morales. Ambos son dueños de una consultora ambiental en Guanacaste, en la costa pacífica de Costa Rica, y se dedican a realizar estudios de impacto ambiental. En el área, Playa Almendros, que es una playa que no existe, pero está muy basada en Playa Avellanas, zona de gran potencial turístico y de ebullición constructora, evidencia el descontrol y la creciente amenaza al ecosistema. La investigación llevará a Don Chepe a descubrir una serie de secretos que parece que muchos conocen pero callan. Helipuertos narco, políticos corruptos, piñeras que contaminan las aguas, así como megafestivales de música electrónica. En esta novela, el autor vuelve al género de novela negra y además rural, en donde la naturaleza se convierte en protagonista esencial de la trama. Literatura, econoir o tico noir, en todo caso, una buena historia y bien contada. Me han dicho que la novela se lee rápido, que engancha al lector, se lee bien y ojalá puedan comprarla, ojalá puedan disfrutarla y ojalá después también podamos conversar sobre esta novela que va a ser la primera novela del club de lectura y por lo que estoy muy agradecido precisamente por eso. Ya he hablado como loco por casi 50 minutos y más bien me interesaría mucho saber si hay algunas preguntas. Siento mucho porque no los puedo ver, me encantaría poder verlos, pero no sé si Steven tal vez me podría ayudar ahí, si él está viendo a los participantes o si hay manos que se han alzado por ahí. Yo con mucho gusto me encantaría contestar preguntas o hablar con ustedes. Genial, Daniel. Si te parece, si hay personas que quieren utilizar la herramienta de preguntas y respuestas, sin ningún problema lo pueden hacer. Y si hay personas que quiere que le demos el permiso para que puedan hablar y prender cámara y decir su pregunta directamente, pues también pueden levantar la mano y yo con mucho gusto, pues les habilito. Ok, de Dale. momento, Gustavo, adelante. Bueno, Daniel, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Chacón, soy el director de la biblioteca. Encantadísimo con la charla, con todo esto que nos dejó, nos deja picando ahí todas estas tres primeros lecturas de esas páginas de lectura nos deja, eh, pues, como diríamos aquí, bastante mordidos de seguir leyendo a ver qué sigue ahí, pero ya eso es el tema del club de lectura. De hecho, Sí, ojalá. cuando elegimos la novela que con la que queríamos arrancar y con el autor que queríamos arrancar, tenía que ver con algo así que nos dejara, como nos dejara intrigados acerca de esto que nosotros vemos, la problemática actual. Entonces, creemos que la elección de Vientos Alicios ha sido la mejor. Nos invita a compartir ideas, nos invita a ver la forma de la realidad
Ahorita, por ejemplo, está pasando algo en Guanacaste quieren talar 705 árboles en Playa Panamá, entonces por ahí podríamos hasta escribir algo, la siguiente novela. Hay que mandar a Eh, Don Chepe ahí, sí. hay que mandar a Sí, Don no. Chepe. Ajá. Y pues encantadísimo y agradecido. Esa es mi aporte y demasiadas gracias por su relato. Ay, más bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo muy feliz de poder estar aquí y sí, me alegra que haya intriga porque yo creo que como relacionado específicamente a estas novelas, es lo que uno trata de desarrollar, ¿verdad? Esas ganas, esa intriga, ese deseo de saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está Jaime? Así que di, los invito a buscarlo ahí con Don Chepe a ver si nos aparece. Genial. Tenemos ya varias personas que quieren, pues, preguntarte algo. No, ya casi te doy la palabra. Voy a leer un parcito de preguntas que tenemos en la herramienta de preguntas y respuestas. La primera es, Claro. ¿cuál será el horario del club de lectura? Apenas terminemos con Daniel Quirós, todos los interesados en el club de lectura nos vamos a quedar unos 10, 15 minutos máximo para poder ponernos de acuerdo en ese sentido, ¿verdad? Les vamos a dar como las reglas, las pautas del club de lectura y sobre todo también nos vamos a unir a un grupo de WhatsApp donde nos vamos a poner de acuerdo en ese sentido. Ya tenemos como definido el libro que vamos a leer este mes, que efectivamente es Vientos Alicios de Daniel Quirós, que por acá ya lo tengo yo, gracias a Dios. Entonces, nada, todas las personas que estén interesadas en el club de lectura nos ayudan quedándose un ratito apenas terminemos con Daniel Quirós. Otra pregunta en esta herramienta dice lo siguiente: ¿en qué año o años se ambientan tus novelas, Daniel? Son novelas que se ambientan en la época contemporánea, entonces, digamos, no se menciona, pero, digamos, post 2000, ¿verdad? O sea, digamos, esta novela cuando yo la escribí, digamos, estaba siguiendo el calendario, digamos, de días. El calendario que utilicé la estuve escribiendo en el 2025, fue el del 2024, por ejemplo. Entonces son pensadas como novelas digamos, del momento reciente, de la época contemporánea, tica y específicamente, bueno, de esta zona de Guanacaste hoy en día. Perfecto. Noah, ya tienes permiso para hablar. Si gustas, pues adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Don Daniel, un placer. De verdad que siempre es muy impresionante escuchar a personas con imaginaciones tan grandes, tan ricas y escucharlos hablar de el porqué detrás de todo eso, ¿verdad? Mi pregunta sería si en algún momento escribiendo cualquiera de los tres libros de Don Chepe o algún otro libro experimentaste un bloqueo creativo y cómo pudiste sobrellevarlo, si fue así. Sí, buena pregunta. Ese siempre es el terror de todos los escritores, esta idea del bloqueo creativo. Yo creo que depende cómo uno como lo conceptualiza, ¿verdad? Yo creo que es como esta idea de ese, digamos, escritor encerrado en un cuarto que se pega contra la pared o algo así, súper frustrado porque no le salen las cosas. Sin duda los libros, digamos, tienen su tiempo y sin duda la escritura también tiene el tiempo, pero algo que siempre cito es esa cita famosa que dicen que es de Voltaire, pero que podría ser yo creo que de cualquier persona y nadie sabe que es más Ujú. perspiración que inspiración, ¿verdad? Entonces yo creo que para escribir uno simplemente tiene que sentarse a escribir. Yo soy como muy... Ahora ha cambiado mi vida digamos, mi hija de 3 años ya no me permite ser tan riguroso y estructurado como era antes y ahora más bien he aprendido a cuando se puede escribir, se escribe. Claro, uno a veces se sienta y no, la cosa no está fluyendo, para decirlo de alguna manera, no se siente esa conexión con el texto, pero lo importante siempre es sentarse ahí. Yo me siento, tal vez empiezo a leer lo que escribí el día anterior y de repente uno se ve corrigiendo y de repente uno cambia estas palabras en esta oración y después de repente llega al final de la oración y empezó otra y ahí uno va, pero sí hay momentos, digamos, donde se escribe más que otros yo creo que esos momentos sí se podrían discutir como algún tipo de bloqueo o simplemente va.
hay días buenos y hay días malos como todo en la vida, entonces yo creo que lo importante es nada más seguir adelante, tener continuidad, consistencia, resistencia y seguir escribiendo. Supernova, muchas gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta. En primer lugar, esta persona pues te agradece por el conversatorio y te pregunta al mismo tiempo, ¿qué retos ha tenido al publicar sus novelas? Considerando también que como lectores en Costa Rica muchas veces solo leemos autores nacionales en el cole. O sea, quizás por Sí, iniciativa nuestra no tanto. ¿Qué le sí. podrías decir a esta persona? Yo creo que muchos retos, sí, en varios sentidos ahí, creo que ahí se tocan varios temas. Uno de los temas es simplemente la del escritor que comienza, ¿verdad? Es difícil comenzar como escritor y es difícil llegar a ser publicado. Y inclusive también si uno llega a ser publicado, a veces uno no debería publicar ciertas cosas, tal vez no debería Ok, publicar. Entonces hay varias cuestiones ahí. Sin duda, lo difícil al principio es que le hagan caso a uno, ¿verdad? Le pongan atención, que alguien vea valioso lo que uno ha escrito y que les parezca algo interesante, que podría ser interesante a un público, que lo quiera publicar, que lo apoye. Yo agradezco mucho a la editorial Costa Rica porque, bueno, yo había empezado con una colección de cuentos con la editorial de la Universidad Nacional y francamente yo había ido acumulando cuentos, no sabía qué hacer con ellos y no sé por qué lo mandé a esa editorial y por dicha lo aceptaron. Verano Rojo también fue similar, fui escribiendo la novela poco a poco. Cuando la tenía lista, mandé el manuscrito a la editorial Costa Rica y ellos hicieron toda una lectura, tienen un comité ahí que revisa las propuestas y por suerte la aceptaron. Por suerte ganó el premio nacional, entonces muy agradecido que tuvo cierta atención, por decirlo de alguna manera, pero digamos, hace poco leí un libro de un escritor, creo que canadiense, y se me olvida el nombre, que es algo así como El arte del fracaso o algo así, y él habla de la importancia, digamos, del fracaso para la historia de la literatura y específicamente para la historia de él como escritor. A uno le van a decir no muchas veces. Lo van a rechazar muchas veces, van a haber muchos editoriales que no lo van a querer publicar, van a haber personas que no les gusta lo que uno escribe, van a haber críticas, van a haber siempre todas estas cosas y yo creo que lo importante es siempre seguir. Volviendo, digamos, al tema ya de la literatura nacional, sí, yo creo que a nosotros nos hace falta más vernos a nosotros mismos dentro de nuestra ujú, literatura. Tenemos escritores muy buenos en Costa Rica y a veces inclusive las mismas librerías o las mismas personas no les dan tanta atención a ellos como a, digamos, autores extranjeros, pero aquí hay gente excelente que está escribiendo, Catalina Murillo, Carlos Cortés, Guillermo Arquero, siempre las personas muy conocidas, ¿verdad? Como Ana Cristina Rossi, ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Ahí puede seguir uno. Pero sí, yo creo que la experiencia de la mayoría de los ticos obviamente viene por medio de la escuela, del colegio, y es una lástima porque muchas de esas experiencias, cuando yo hablo con personas, vienen por el lado del deber, ¿verdad? Y de la obligación, ¿verdad? Eh, Nunca se me olvida leer El Quijote, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un ejemplo para mí muy claro de eso en el colegio. Es un libro fantástico, es un libro realmente increíble, pero digamos, uno necesita que se lo expliquen, ¿verdad? Uno necesita buenos profesores que se lo pongan en un contexto, que lo ayuden a lidiar con ese español viejo, difícil, que tal vez le pongan una película nueva de cómo el Quijote y sus ideas se pueden relacionar con nuestro mundo ahora, ¿verdad? Y ojalá ahí en la universidad es lo que ustedes, lo que sus profesores están haciendo para ustedes, porque sí, muchas veces, digamos, tengo una hijastra que tiene 16 años y está en el colegio y a veces me habla de español, de la clase de español y me dice que es aburridísima y yo como escritor, ¿verdad? Que no sé ni para dónde ver y yo le digo, pero ¿por qué es aburrida? Y me dice, bueno, es que estamos analizando los tildes diacríticas y no sé qué en este párrafo. Y sí, a mí, para mí, digamos, es una
¿cómo se diría? Una oportunidad perdida, ese tipo de cosas. Yo creo que lo que se debería discutir es un cuento, una novela de Joaquín Gutiérrez y cómo se relaciona con tu vida, cómo te presenta esta novela al mundo, qué te hizo sentir, qué te hizo pensar, de que si la oración tiene demasiadas tildes o no, ¿verdad? No me parece tan importante. Como les decía al principio de la charla, yo creo que la lectura debería ser una invitación al pensamiento crítico, a la discusión, y no tiene que ser algo de que yo me voy a hacer un escritor, ¿verdad? O sea, pero esas destrezas, digamos que críticas que se aprenden por medio de la lectura, creo que van a ser importantes en cualquier profesión, en cualquier cosa que uno haga en la vida. Y también yo creo que sí, creo que también en nuestro sistema educativo, en Costa Rica y en todo el mundo, siempre debería haber un mejoramiento o por lo menos una intención de buscar la manera de hacer esa lectura relevante para las personas que lo están leyendo. Ujú. Muchas gracias, Daniel, por su respuesta. Antes de leerle la siguiente pregunta, quisiera leerle un comentario de Maricel Muñoz. Dice que le parece que es un excelente inicio del club de lectura, don Daniel, porque realmente logró despertar el interés por leer sus libros. Entonces, ojalá que Maricel y todos los que están acá, pues puedan quedarse en el club de lecturas para juntos leer Vientos Alicios. La Gracias, pregunta Maricel, sí, siguiente es buenísimo. de, la siguiente pregunta es de María Paula Campos. Dice, hola, yo siempre quise escribir una novela. De hecho, publiqué un book journal, pero quisiera saber en qué se inspira para escribir sus historias. Uf, yo me inspiro en la realidad, lo que veo alrededor mío. Yo soy un escritor muy así. Yo usualmente necesito ver algo que me despierte una idea. Eh, Hay otros escritores que no tanto. Hay un escritor centroamericano, Horacio Castellanos Moya, que es muy bueno, y lo vi hablar una vez y él dividía a los escritores como en escritores visuales y escritores más como digamos, de oreja, por decirlo de esa manera, de sonido. Hay ciertos escritores que se interesan más como por el flujo de las oraciones, por el ritmo, por representar tal vez una inconsciencia de un personaje, qué sé yo. Mis novelas son muy visuales. Alguna gente hasta me ha dicho que son muy cinemáticas y me gusta eso y lo aprecio y lo agradezco porque mi intención siempre es, como con esos textos cortos que le leo, esas partes cortas de las novelas, es lograr que las personas vean a este personaje y lo vean en un lugar, ¿verdad? Que sientan ese polvo de Guanacaste, que recuerden cuando ellos iban a Guanacaste y pasaban por esas calles en el verano y se soltaban estas nubes de polvo o el olor del mar o este tipo de cosas para mí son muy importantes. Y casi todas vienen de la realidad. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Yo creo que uno toma ciertas inspiraciones de la realidad y después esa realidad se le empieza a cambiar, a transformar en el inconsciente y se empieza a hacer ya, digamos, la historia de uno. Ese ejemplo que les di de Lluvia del Norte, por ejemplo, ese articulito corto de La Nación, ese fragmento del artículo, eso inspiró esa novela, ¿verdad? De repente yo leí eso y me imaginé este, digamos, cuerpo anónimo y yo dije, wow, bueno, tal vez podría, ¿qué pasa si Don Chepe se pone a investigar un asesinato parecido? Y de ahí fui construyendo, pero siempre con una base muy fuerte en lo que veo específicamente en Costa Rica. Gracias, Daniel, por tu respuesta. Aquí voy a tratar de combinar dos preguntas. Claro. Una de Adri que dice, me gustaría escuchar si Daniel Quiroz, en base a su experiencia como escritor, tiene alguna sugerencia para personas interesadas en escribir y contar historias. Y otra persona que creo que la podemos ligar, em, que también quiere un consejo, ya que como lector principiante, ¿qué microhábitos o técnicas de diseño podrías recomendar para que la lectura se sienta como un placer natural y no como una tarea pendiente? Entonces tal vez sería como un consejo para personas interesadas en escribir y otra más bien un consejo como lectores principiantes. Sí, interesados en leer. Correcto. Para los que están interesados en escribir, la respuesta es muy aburrida. Me encantaría que hubiera algún oráculo que les pudiera leer para
qué es lo que se necesita hacer para escribir, pero es muy simple, sentarse a escribir, nada más. Suena muy, muy, muy básico, pero realmente yo creo que la muerte de la mayoría de las personas que quieren escribir y que no lo hacen, vienen de simplemente no hacerlo. Siempre me topo a estudiantes de primer año en mis clases que los pongo a escribir algún cuento o algún texto pequeño, alguna cosa, que escriben unas cosas lindísimas, que tienen un talento natural a veces para la escritura, para la descripción, para el desarrollo de alguna idea o de alguna eh, trama. Y después me los topo unos 2, 3 años después, cuando ya se van a graduar, y les pregunto, hey, fulanita, fulanito, ¿seguiste escribiendo? Ay, profe, no, es que viera que di, la verdad no todo tiempo, y esto, y la carrera, y es que la verdad que esto y el otro, y nadie tiene tiempo, ¿verdad? En nuestra época contemporánea, yo creo que lo que menos tenemos ahora es tiempo, pasamos muy ocupados, pasamos trabajando, estudiando, haciendo demasiadas cosas con demasiado poco tiempo, y simplemente lo que hay que es desarrollar esa consistencia, encontrar una manera de ponerse, no sé si horarios, si uno es una persona estructurada, o de encontrar esos momentos para simplemente sentarse a hacerlo. Y cuando uno se sienta un día y se sienta otro y se sienta tres, de repente se da cuenta que esa consistencia empieza a devenir en ideas, en texto, en escritura. Pero si uno se sienta y escribe 10 minutos y después no vuelve a ver nada por 2, 3, 4, 5 semanas, ya eso es como empezar otra vez, ¿verdad? Ya las ideas, ya la conexión con lo que se estaba haciendo se ha perdido. Entonces yo creo que nada más consistencia y sentarse a hacerlo, sí. Y para la lectura, yo creo que lo importante con la lectura es, yo creo que muchas veces yo creo que uno se encuentra como con esta idea un poco snob, ¿verdad? De que la literatura es esta cosa, ¿verdad? Y como que hay que leer a Borges, y mira, has leído a Cortázar y a García Márquez y a, qué sé yo, a Munane, a Murakami, has leído a estas personas, ¿verdad? Y lo que hay que hacer siempre es ignorar eso y, y trazar el propio camino de uno, ¿verdad? Yo ya soy alguien que tenemos muy poco tiempo en la vida, y yo a veces agarro un libro, y a veces hay que terminar los libros para la universidad. No quiero, ¿verdad?, hacer una mala influencia de nadie, pero digamos, si no me agarra, no lo leo, simplemente. Antes me forzaba a leer estos libros, me forzaba a una idea de que yo tengo que poder leer todos estos clásicos. Yo nunca he leído a, qué sé yo, a Flaubert, necesito leer todos los libros de Flauberto, este tipo de ideas, y en verdad que uno necesita leer las cosas que le gustan leer, ¿verdad? Y no tiene que ser literatura de la más alta, puede ser revistas, puede ser el periódico que leo todos los días y me encanta leer, pero cosas con las que uno conecta. Allá afuera, en algún lugar del mundo, hay un libro con el que ustedes van a conectar. Y la cosa es buscarlo, pero también hacer el esfuerzo por buscarlo, ¿verdad? Que yo creo que es importante. Ir ahí a la librería internacional. Yo siempre voy a las librerías y leo la primera página, la segunda de una novela, de un libro, y ya si ya estoy entrando a la tercera, yo digo, oh, aquí puede ser que este sí me lo lleve a la casa. Pero si leo la primera página y me aburre, aunque sea el escritor más reconocido del planeta Tierra, aunque haya ganado el premio Nobel o lo que sea, no, gracias. ¿Verdad? Yo creo que conectar con lo que uno está leyendo, algo que lo hace sentir uno, algo que le interesa, que lo estimula, ahí es donde hay que empezar. Y ya de ahí uno va creando su propio mundo. Tal vez me di cuenta que me gustan mucho los libros de fantasía, entonces voy a buscar otro libro de este autor de fantasía que leí, o qué sé yo, de ciencia ficción. Uno va encontrando ahí su nicho y su lugar. Ujú. Entonces la cosa es nada más buscarlo, y no dejarse presionar por nadie, leer nada que, no sé, hay que leer, digamos. Súper. Nos quedan dos personas más, ¿verdad? Y realmente me gustan mucho sus preguntas. Entonces vamos primero con Yoconda Ramírez. Dice, me encanta la iniciativa. Quisiera saber
si tienes algún autor que te inspira. Y además ella quiere saber qué es lo más difícil de crear un libro. Uf, eh, empiezo por la última parte. Creo que lo más difícil de crear un libro es simplemente en nuestra época contemporánea sacar el tiempo para escribir el libro. Con todas las distracciones que tenemos, que hoy en día yo creo que son más que nunca, Demasiados. es complicado. Simplemente yo cuando ya entendí que yo lo que quería y lo que me gustaba era escribir, yo encontré alguna manera de poder eh, ¿cómo se diría? De juntar un poco lo que es el proyecto Arroz y Frijoles, ¿verdad? De tener un trabajo y de poder escribir. Digamos, los libros que yo escribo por lo general me cuentan en mi carrera como profesor para lo que son ascensos o para los que son cosas relacionadas, ¿verdad? A la universidad. Entonces, de esa manera he logrado, ¿verdad? Como hacer esas dos cosas, poder ganarme la vida y también poder escribir, porque la verdad que ganarse la vida solo escribiendo todavía es algo muy, 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 muy difícil y realmente en países como Costa Rica o lugares más pequeños es algo muy difícil de hacer. En Estados Unidos, un John Grisham o estas personas que venden miles, miles de libros, Dan Brown o este tipo de gente, esa gente sí, esa gente puede ser hasta millonaria y puede vender miles de millones de libros, pero inclusive autores muy, muy conocidos que han también vendido miles de libros, pero tal vez no tantos libros, pocos en verdad viven de la escritura. Entonces yo creo que también hay que encontrar la manera de hacerlo que funcione, ¿verdad? Con existir en esta sociedad tan ocupada y con los chiquitos y con los amigos y la familia y todas estas cosas. Eh, Muchos escritores me inspiran a mí. Algunos de Costa Rica ya los mencioné, también Joaquín Gutiérrez, Carlos Luis Fallas, algunos de estas personas, Carlos Cortés, Tatiana Lobo, Catalina Murillo, Guillermo Barquero, en el mundo, Raymond Chandler, Yasunari Kawabata, Mikhail Bulgakov, Juan Rulfo, Albert Camus, eh, ¿quién más? No sé, Samantha Schweblin, más reciente. Ahí puedo seguir Ricardo Piglia, Roberto Bolaño, puedo seguir, seguir y seguir. Yo creo que también muchos libros lo influencian de diferentes maneras en diferentes momentos de la vida de uno. Pero sí, claro, es muy importante, digamos, inclusive antes que estábamos hablando de esta idea como de cuando uno tiene esta cuestión que no puede escribir, una de las Ujú. recetas para mí más fuertes es buscar un buen libro. Y usualmente cuando uno lee un libro que lo inspira, eso lo inspira a uno a escribir también. Entonces es interesante cómo hay una relación muy clara entre esa gente que lo inspira a uno o los libros que le gustan y el acto de uno querer crear, no copiarlos, pero querer crear algo también. Se me ocurrió una pregunta a partir de esa. Si tuvieras que decir un solo autor que le inspira, ¿puede hacerlo, Daniel? Oh, Si no, es usted que dijera, ma, es que el que más me inspira, el que más me gusta es ah, este, yo lo creo que por te varias atreverías. razones Ujú. tal vez tendría que decir que Juan Rulfo puede ser Ok, el mexicano. Yo creo que Pedro Páramo fue una novela que me cambió la vida, para sonar un poco cursi, en varias razones. Él ok. tiene un lenguaje muy trabajado, pero también muy económico y muy bello. Y Pedro Páramo es un libro cortito, si alguien lo ha leído, un poco experimental, pero cuando leí a Juan Rulfo me di cuenta, wow, uno no tiene que ser como otros autores, como un Jorge Luis Borges, por ejemplo, que escribe oraciones larguísimas y que en todas sus páginas menciona 40 otros escritores y libros que uno no conoce y que es como esta idea como súper intelectualizada de lo que es el escritor, que uno también puede crear cosas muy, muy bellas desde Ujú. lo simple, desde lo económico, desde una oración clara, fuerte, limpia, pero no de 3 páginas o lo que sea. Creo que aprendí mucho de él en esos sentidos. Y eso es de las cosas lindas de la literatura, porque un chiquillo ahí en San José, Costa Rica, de repente se identifica con un mundo ahí como medio de fantasmas del México rural de los mil, ¿qué sería? Como 40, 50. Eso
de la belleza de la lectura, yo creo, y la literatura. Genial, Daniel. Aquí anoté el nombre de Juan Rulfo y Pedro Páramo. A ver qué tal. Ahí en la lista. Queda en la lista pendientes. Nada, quisiera terminar con esta pregunta de Raquel que me parece muy buena e interesante. En primer lugar, ella pues te agradece por compartirnos y aportarnos sobre estos libros tan interesantes, tus libros, ¿verdad? Y le gustaría saber qué tanto de Don Chema existe en Daniel De Quirós. Don Chepe, sí, De Don Chepe, sí, ella uh, puso Chema, pero todo bien. es una buena pregunta. El otro día, de hecho, mi cuñado me estaba diciendo, algún día va a interesar mucho conocer a este Don Chepe o en quién te basaste para él. Creo que sí, hay un poco, sin duda. Yo creo que uno se refleja un poco en los personajes, en la personalidad y puede ver algunas relaciones ahí que hay gente que me ha dicho, digamos, que me conoce, que puede ser como cosas que uno se identifica y sí, sí, hay pedacitos, sin duda. Pero Ujú, también lo interesante de los personajes es que son lo que uno no es también, ¿verdad? Y ujú, entonces uno por medio de los personajes también es vacilón o lindo porque uno puede expresar cosas que son fuera de la personalidad de uno, cosas que tal vez uno no diría, cosas que tal vez uno no haría. Mediante también estos personajes, pero Don Chepe es un señor, ¿verdad? Bueno, yo también ya soy un señor, pero Don Chepe tendrá unos 65 años por ahí, entonces es alguien como que me llevaría como unos, por lo menos unos 20 años, entonces es de otra generación, de otra visión del mundo, entonces también uno tiene como que entrar en otra manera de ver el mundo y recordar que también este personaje no es uno, pero sí, sí, por ahí, por allá, en la personalidad hay algunas cosas. Espero no fumar y no tomar tanto como este personaje, pero sí, sí hay cosillas con no las que... estar tanto en el bar de Doña Eulalia, o sea, como no estar Exactamente, tan sí. metido ahí. No, estar en la universidad, trabajando, estudiando. Genial, genial, Dani. Pues nada, como universidad le agradecemos a las personas que participaron y a todos los que les llegó la información. Sabrán que tenemos unas rifas, un sorteo. Vamos a rifar 3 kits de artículos promocionales de la FIDE y 2 libros de vientos alicios. Entonces estoy demasiado ¿No? feliz de poder hacer esa rifa. Entonces, por favor, me indicas, Daniel, si se ve ahí la pantalla. Sí, la Sí, sí lo veo. logras ver. Genial. Entonces, vamos a ver porque lo que quiero es Qué bonito, como ¿no? ir. Ok, aquí están el nombre de todos los participantes. Ok, el nombre de todos los participantes. Vamos a empezar por los kits para dejar de último 2 libros. Entonces, lo que quiero es que la persona que esté, pues nos pueda como em, levantar la mano para yo poderle dar como la posibilidad de hablar y que diga, aquí estoy, ¿verdad? Para que las personas que ganen sean las personas que realmente están atentas a esta charla. Siento que es sumamente fácil porque has logrado, Daniel, pues, de captarnos, entonces súper. Vamos con la rifa de los kits promocionales. Empezamos a ver qué tal. Ahí démosle chance a que pare. Ok, y la primera persona ganadora es Mariel Amador. Voy a buscarte por acá, Mariel, para ver si... No. eh, Mariel Amador. Ok, Mariel Amador, ya te di el chance de hablar. Mariel Amador, ¿estás por ahí? Hola, sí, es que no me dejaron levantar la Genial, mano. genial, genial. Y ahora sí. Mariel Amador, ese es tu nombre. ¿Cuál es tu segundo apellido? Calderón, Amador Calderón. ¿Qué estudias? ingeniería de desarrollo de software. Desarrollo de software. Súper. Te voy a compartir un correíto para ponernos de acuerdo. ¿Está bien? Ok, Súper. Vamos con la siguiente persona. Gracias, Mariel. El segundo kit de promocionales. Ok. Arivas. Vamos a ver si está por acá. Ya tenés el chance de hablar si estás por ahí. Arivas.
Tu nombre aparece como Arivas, así lo puse tal cual. Ya tenés como el chance de hablar. Esa es, Ok, ahí hay una. listo. Vamos a seguir con otra persona entonces. Ok. Yancy, ya te doy chance para que hables. Listo, ya te di el chance de hablar. Yancy, si estás por ahí. Hola, buenas tardes. Hola, Yancy, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus apellidos? Agüero Varela. Ana Yancy, Agüero Varela. Varela. Sí, correcto. Agüero, Varela, listo. ¿Qué estudias? Ingeniería electromecánica. Igual, contigo me comunico por correo para ponernos de acuerdo. Siguiente kit. Giancarlo. Vamos a buscarte, Giancarlo, para darte chance de que hables. Listo, si estás por acá, nada más. Eso, súper. Hola, Gianca, ¿cómo Hola, estás? ¿todo bien? Pura vida. ¿Cuáles son tus apellidos, Giancarlo? Chacón Aguilar. Chacón Aguilar. ¿Qué estudias? Bueno, estudié telecomunicaciones y ahora estoy en una especialidad. Súper. Ahora sí, felicidades a estos tres primeros ganadores. Gente, ahora sí vamos con los libros de Vientos Alicios. Si se los pegan, ojalá que se puedan quedar con nosotros en el club de lectura porque ya tienen como un súper adelanto para poder compartir con nosotros en la lectura de este libro. Primera persona ganadora de Vientos Alicios. Brittany Chavarría, voy a buscarte por acá. Ay, creo que se desconectó. ¿Verdad? No, no se ve por ahí. Ok, vamos a ver si alguien me está levantando la mano. Ok, alguien. Vamos a ver, alguien me levantó la mano, le va a permitir hablar. María Fernanda. Hola, sí, disculpa, es que yo no aparezco en la ruleta, entonces Ah, quería ok. saber qué había pasado. Sí, Te voy muchas a. gracias, Ok. más bien. Super. Brittany Chavarría me parece que no está, entonces la voy a cambiar de una vez por vos. ¿Cuál es tu nombre, perdón? María Fernanda Calderón, Súper. muy amable, gracias. Con gusto. Quizás en el momento en que llené la ruletita no estabas en ese momento. Ok, vamos a darle entonces. No tenemos ganador todavía de ningún libro. Esta es de un libro. Ok, Charon A. Vamos a ver si está Charon. Ay, santísima, creo que también se desconectó. No la veo en la lista. Sino que me levante la mano. Ok, Maripaz Loría, tal vez tampoco estás en la lista. Maripaz, hola, no te escuchamos, Maripaz, pero probablemente sea eso. Vamos a ver. Sí, Maripaz Loría. Listo, ya te agregué. Vamos, vamos, vamos. Ok, María Alejandra Hernández. A ver si está por ahí. Ok, súper. Genial. Hola, María Alejandra. Ay, hola, ¿Cómo estás? Felicidades. qué bien. Gracias, qué emoción que ¿Qué estudias? ¿Qué estudias, María Alejandra? enseñanza del inglés.
Genial. Me voy a poner de acuerdo contigo por correo para que puedas em, retirar el premio, ¿está bien? Y ojalá que Muchas puedas gracias. formar parte con nosotros de el club de lectura. Sí, Felicidades por ese libro fijo. tan chiva que está genial. Muchísimas gracias. Listos. Pura vida, felicidades. Última persona ganadora de Vientos Alicios. Mucha suerte a todos. Ok, Laura. Vamos a ver si está Laura. Ajá, ya te encontré. Ya te permití hablar, Laura. Hola, Listo, ¿cómo buenas estás? tardes. ¿Todo Buenas bien? tardes, pura vida. Sí, feliz por habérmelo llevado. Sí, felicidades. ¿Cuáles son tus apellidos, Laura? Laura Sofía Agüero Campos. ¿Qué estudias, Laura? Estoy en Ingeniería en Seguridad Informática o Ciberseguridad. Súper. Felicidades. Muchas Felicidades gracias. por este, pues, premio tan chiva. Espero que de verdad lo disfruten muchísimo. Y nada, a todas las personas ganadoras, probablemente mañana en la mañana me comunique con ustedes por medio de correo para que nos podamos poner de acuerdo con el retiro de los premios. Como les dije, apenas yo le dé como la despedida a Daniel, nos quedamos unos minutos a todos los que quieren formar parte del club de lectura para comentar algunos asuntos importantes y sobre todo ya canalizar todos los interesados en un grupo de WhatsApp. Entonces, nada, Daniel, de parte de la Universidad Fidelitas, de parte del Departamento de Biblioteca y el Departamento de Bienestar Estudiantil, de verdad estamos demasiado agradecidos con vos por esta charla tan buena. De verdad te deseamos el mayor de los éxitos. Nosotros como costarricenses pues nos sentimos súper orgullosos de lo que estás logrando, de lo que estás haciendo. De verdad, el sábado que yo fui a comprar mi libro y te vi ahí en el primer lugar, yo de verdad, sin conocerte, yo dije, mae, qué bueno, o sea, qué bonito que costarricenses estén, pues, lográndolo, siendo exitosos y de verdad, gracias por este ratito que has compartido con nosotros. A mí me gustó mucho y de verdad creo que la mayoría les escucho pues, un tonito muy alegre, todos muy buenos comentarios y de verdad, Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la Universidad Fidelitas y a todos ustedes que están por ahí. Creo que tal vez todos vieron el último, ¿cómo se dice? Del PowerPoint que tenía ahí. Ese es mi correo. Hay algo de información ahí también en danielquiros.com por si les interesa. Escríbame a ver qué les pareció el libro, cualquier consulta con mucho gusto. Y más bien en el club de lectura, si tal vez después hubiera una oportunidad de reunir y hablar ya más en Súper. detalle de ese libro, pues yo feliz y En encantado estos también. días, Dani, en estos días, bueno, ahorita con los chicos, a todos los interesados, nos vamos a reunir como en ese grupo de WhatsApp y ya vamos a irnos organizando para ver cuándo nos vamos a reunir. Cuando yo tenga fecha y hora, pues te cuento, porque ahí Claro vamos que a sí. discutir ya tu libro, porque sería chivísima volver a contar con vos. Sí, pura vida. Yo encantado, más bien voy a estar aquí en la universidad, pero ya el 18 de mayo estoy en San José hasta fines de agosto. Entonces, sí, inclusive Genial. si hubiera algo en persona, pues también con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Espero disfruten del libro y espero hayan disfrutado un poco de la charla. Feliz día del libro y muy buena suerte con el club de lectura y felicidades a los ganadores. Muchas gracias. Chao, chao. Pura vida, Dani. Gracias. Chao. De una vez voy a irles compartiendo la presentación que tenemos preparado para el club de lectura, para que, para no quitarles tanto tiempo, más bien gracias de verdad por todo este ratito que han estado compartiendo con nosotros. Nada más me cuentan si por ahí se ve, si están viendo bien. Sí, El señor. slide. Sí, Genial, señor. genial, genial, genial. Bueno, ojalá que todos hayan disfrutado pues de esa charla en celebración del club, en celebración, perdón, de
el día del libro, que si Dios lo permite es mañana. Pero bueno, también qué buena forma de iniciar un club de lectura acá en la Fidelitas de manera virtual. Pues mi nombre es Steven, soy asistente de bienestar estudiantil en la sede San Pedro y si Dios lo permite voy a ser uno de los encargados de este club de lectura junto con Sebastián, quien es el líder estudiantil de este club. Entonces, nada, en esta charla o en esta presentación de introducción quisimos colocar que no hace falta quemar libros para destruir una cultura. Basta con que la gente deje de leerlos. ¿Verdad? Nos decía esta persona, Ray, y de verdad que es sumamente cierto, ¿verdad? Entonces, nada, bienvenidos sean todos y quisiera darle la palabra a Sebas para que les hable un poco de los beneficios así. Buenas tardes, chicos. Espero que esté muy bien. Como me presentó Steve, soy su humilde servidor. Seré el moderador de este fantástico club de lectura. Espero que lo hayan disfrutado mucho, como lo haremos a lo largo del tiempo. Y les voy a explicar los beneficios. Vamos a impulsar el pensamiento crítico, conociendo diferentes perspectivas de diferentes personas que tal vez pudieran conocer el contexto del libro y querer indagarlo más y compartiendo su punto de vista con diferentes personas, lo que va a nutrir por así decirlo, el aprendizaje de todos para tener, por así decirlo, mayor conocimiento y que, mira, esta persona comentó esto y nunca me había dado cuenta de lo que estaba diciendo realmente y me nutre realmente para seguir, ¿verdad? Beneficiándome del conocimiento aprendido. Y más que nada queríamos fomentar eso, aparte de fomentar el hábito de la lectura, que muchas veces decimos, uy, qué tirada, tengo que trabajar, no tengo ni 10 minutos, puede ser que tenga hasta hijos, tengo familiares y pues bueno, un montón de paradigmas, ¿verdad?, que se pasan en la vida, pero esperemos lo más pronto posible empezar con este hábito de lectura, haciendo una comunidad totalmente de empatía, por así decirlo, con la lectura. Genial. Con respecto a las metas y objetivos, pues definitivamente queremos, dame chance porque es que no logro ver acá. Tener muchos libros leídos en nuestra colección. De hecho, yo le contaba un día de esos a Sebas de que uno de mis propósitos de este año es el poder, pues, leer más. Entonces yo decía que qué providencial puede ser este club para mí. También conocer perspectivas nuevas, porque en algún momento tal vez yo leo un libro, pero exactamente el mismo libro no genera lo mismo en mí que en Laura o en Mariel, por ejemplo. También queremos proporcionar un lugar FIDE-friendly en el sentido de generar comunidad. Esta frasecita quizás es eso, como generar comunidad y conocernos entre todos. Convivir con diferentes personas que comparten gustos. De todos los ganadores, yo creo que ninguno repetía carrera y quizás en todos nosotros pues hay representantes de muchas carreras y eso me parece muy bonito. Definitivamente vamos a defender siempre el respeto mutuo entre todos los participantes para que por favor siempre sea un principio fundamental entre todos y definitivamente queremos generar disciplina en el hábito de la lectura, que todos los que queramos formar parte de este espacio que se ha generado con tanto cariño pues podamos tener mucho compromiso. Bueno, y de variedad de temas, ¿verdad? Estos no serán solamente los únicos que vayamos a leer, como por ejemplo esos tres que están ahí, solamente es como una breve introducción de qué tipo de temas se van a conocer a lo largo del club de lectura. Como ven, tenemos también romance, crimen, de vientos alicios, que es el que vamos a leer primero, aventura, como Robin Hood también podrían ser, y también de redención, como hasta el Conde de Montecristo, el retrato de Dorian Gray y demás temas. Solamente esto es meramente informativo, no es que solo vayamos a leer ese tipo de libros, pueden ser que se esté turnando dependiendo del tema a considerar. Hasta escritores costarricenses, como lo vimos anteriormente con Daniel, y diferentes tipos de escritores costarricenses. Súper. Dependiendo de la temática, ahí vamos a hacer como votaciones, ¿verdad? Para poder leer el libro que la mayoría queramos. Reglamentos, ¿verdad? Es súper importante que cualquier espacio como este tenga reglamentos claros. En primer lugar, el compromiso con la lectura, ¿verdad?
cada participante se compromete a leer el libro completo antes de la reunión mensual. Si nos reunimos, qué sé yo, el 22 de mayo para poder comentar vientos alicios, ¿verdad? Lo que esperaríamos es que todos lo hayamos leído por completo para garantizar pues conversaciones profundas, interesantes y enriquecedoras para todos. En segundo lugar, la participación activa. Durante las reuniones virtuales, cada persona puede exponer sus opiniones, reflexiones o frases favoritas del libro. No hay respuestas incorrectas, no hay intervenciones incorrectas. Lo importante es poder compartir. Mientras Dios me dé vida, pues yo voy a estar acompañándoles. Siempre me gusta como buscar la forma de incluirles y preguntarles cosillas. Entonces ahí espero que nos hagamos una comunidad bien bonita, un club bien bonito de lectura, porque, bueno, me parece que se abre para eso. Adelante, Sebas. Bueno, como les comentó el compañero Steve, va a haber una variedad de temas, a excepción de este que únicamente será del escritor costarricense Daniel, de Vientos Alicios. Más que nada, el plan que teníamos propuesto es tener 3 libros y que por medio de las votaciones de WhatsApp ustedes puedan elegir ese tema, si elegimos romance, si elegimos crimen o si elegimos redención o aventura. Pues bien, se van a mostrar 3 libros y ustedes mismos van a votar de, mira, me gustaría mejor leer el de crimen de Sherlock Holmes o mira, me gustaría mejor leer el de romance que está propuesto. Pues bien, esto será por medio de votaciones, a excepción únicamente de este para dar inicio al club de lectura. También el punto 4, ¿verdad?, del reglamento quiere decir que el suministro de los libros deberá ser por parte de los estudiantes, ya sea que lo pague por medio de las plataformas en Google, como puede ser Amazon para tenerlo de manera digital, que tiene un menor costo, o bien ir a la librería internacional a comprarlo de manera física, como a la mayoría de lectores les gusta más que nada. Y en dado caso de que se presente la ocasión de que si el libro.net lo tenga, ¿verdad? Yo como moderador tendré el honor de decirles, chicos, si no quieren comprarlo y quieren leerlo de manera digital gratuita, aquí lo pueden encontrar en el libro.net, para que lo sepan. Exacto, depende del libro. Y Ujú. ahí una cosita que nosotros estuvimos como discutiendo, Sebas y yo, es que, por ejemplo, vamos a estar como súper pendientes de los libros más vendidos de la librería internacional, como Ujú. para, ¿verdad? Para tratar de leer cositas chivas, que estén como súper actuales, para así, y que sea bien bonito este espacio. Como cuarto punto, puntualidad y asistencia, definitivamente para nosotros es súper importante. em, Contar con su puntualidad, constancia, compromiso. En caso de retraso, pues van a haber 5 minutos de gracia. O sea, si definimos que nos vamos a reunir el 22 de mayo, por ejemplo, pues iniciamos a las 4:05 si la hora era a las 4, ¿verdad? Tampoco vamos a ser como tan estrictos y nos vamos a adaptar a lo que la mayoría de profes hacen, ¿verdad? Que siempre nos conectamos, qué sé yo, a las 6 de la tarde y el profe pone, hey, empezamos en 5 minutos, ¿verdad? Si algún mes no se puede asistir, pues ahí nos comentan, ¿verdad? Para tenerlo presente. El punto número 5 me parece demasiado importante, es el respeto y la escucha. Definitivamente queremos generar un espacio pues inclusivo, seguro y respetuoso para todos los miembros del club de lectura. Podemos escuchar con atención, les pedimos evitar interrumpir y para que las personas se puedan expresar sus ideas y además la lectura para que se disfrute más cuando se comparte desde la comprensión y el respeto. Definitivamente queremos como un ambiente 100% seguro para todos los miembros. Adelante, Sebas. Y bueno, en el punto 6 7 tenemos que en el 6 preparación para la sesión. Vamos a dar inicio con las partes favoritas de los escritos, por lo cual sería esencial que ustedes como estudiantes o bien como coordinadores tengan algunas preguntas listas por hacer o alguna reflexión que les haya gustado y quieran compartirla con el grupo en sí. Frases, temas o personas que te hayan impactado como tal. Mira, esta persona me gustó porque me identifico un poco con él, o también preguntas o ideas que quieras debatir, por así decirlo. Obviamente desde el respeto y la empatía, ¿verdad? Y siempre habrá oportunidad para hablar de todos. Y actitud propositiva, como en el punto 7, es, por ejemplo,
si, no sé, como si cierta persona está cumpliendo años y entre todos decimos, mira, cierta persona está cumpliendo años, ¿por qué no reunimos entre todos 2000 y vamos, no sé, al food court o a las zonas verdes de la U para celebrar el cumpleaños y hablar también sobre el libro y temas que nos gustan y por así decirlo? Esto sería más parte de los estudiantes o de nosotros, si en dado caso, para, por así decirlo, decorar si se hace un día del libro o si viene cierto escritor costarricense inclusive a la U. Pero más que nada es parte de los estudiantes proponer esta petición. Pasamos a la siguiente. Súper. Bueno, con respecto a la organización y rol del moderador, probablemente el moderador va a ser Sebas o yo, o intercalado por ahí, o los dos. El moderador será quien organice la votación del libro que se leerá cada mes, guíe la conversación planteando preguntas y fomentando el diálogo. Asigne los turnos de palabra, probablemente por medio de las manitas levantadas, para asegurar que todos tengan oportunidad de participar. Y se contará con un grupo de WhatsApp por cualquier duda o ser más partícipe en el club de lectura. Vamos a ver, con respecto a este último punto, es que vamos a tener un grupo de WhatsApp, pero solo los administradores vamos a poder como escribir. Sin embargo, cuando ustedes entran a la información y notan quiénes somos los administradores, pues nos pueden escribir sin problema, ¿verdad? Para que de alguna u otra forma pues tengan ese canal para hablar, expresar lo que sienten, ideas bonitas para contribuir al club, pero para que sepan, estas son como las funciones del moderador. Los horarios, ¿verdad? Fue una de las preguntas que leí hace un rato en la charla con Daniel. Definitivamente está por definir, ¿verdad? Queremos como que juntos logremos encontrar el día y la hora en la que la mayoría les funcione más. Hace un rato escuchando a Daniel se me ocurría la idea de quizás poder tener este mes que viene como un encuentro presencial con él, porque escuché que va a estar en Costa Rica a partir del 18 de mayo, pero si otras personas no pueden venir, incluso yo podría como también reunirme de manera virtual con otras. Entonces podemos construir algo bonito para el próximo mes para poder discutir vientos alisios. Entonces, la mayoría de cositas las vamos a trabajar y definir en conjunto para y que todos tengan su voz y su voto, ¿verdad? Como miembros activos del club de lectura. Y esta parte es súper importante. Acá está el código para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp. Ese va a ser como el canal oficial. Incluso después de esta sesión, cada vez que alguien me pregunte, por ejemplo, por medio del correo de bienestar estudiantil, yo lo que les voy a pasar esta información como para tener centralizada toda la información por medio de el WhatsApp. Entonces vamos a dejar este código por acá un par de minutos para que todos los que están acá conectados con nosotros, que son, em, pues, que están interesados en formar parte del club de lectura, puedan estar ya en este grupo de WhatsApp. Ok. En caso de que no puedan escanearlo, también le pueden mandar un mensaje a Steve para que los Sí, integre al club de lectura del grupo de WhatsApp. súper. Ya casi más bien por medio, es que aquí, como estoy compartiendo, ya casi si no por medio de- del chat o así. Les mando el correo de bienestar. Igualmente, por ejemplo, desde su correo institucional, si ustedes colocan bienestar estudiantil, ya les va a aparecer como el dominio completo, que sería bienestarestudiantil@ufidelitas.ac.cr. ¿Ok? Vamos a dejarle un toquecito más. Avisar, chicos, que también si a ustedes no les apetece, por ejemplo, tener la cámara encendida, la pueden tener apagada sin ningún compromiso, solamente que si estén hablando y conversando del libro, ya eso es más que suficiente. Sí, ya cuando nos reunamos, correcto. 20 segundos más. Espero que todos ya estén ingresando y que no hayan tenido ningún problema.
Bueno, listo, yo creo que ha sido tiempo suficiente. Ojalá que todos hayan podido ingresar con normalidad. Y nada, de verdad de nuestra parte, muchísimas gracias. Aquí colocamos una frasecita bonita de Arturo Pérez Reverte que dice, la literatura es un territorio inmenso donde el lector entra como un pirata en un barco y se lleva lo que quiere. ¿Verdad? Entonces, qué bonito que nosotros podamos em, saber, eso ya dejé de compartir, que podamos tener esta experiencia bien bonita. Como les digo, cualquier duda, consulta, nos pueden escribir por medio del WhatsApp. Si ven ahí a Sebas, pues pueden escribirle a Sebas porque yo admito que a veces se me satura, pero también tienen el canal de bienestar estudiantil por medio del correo electrónico bienestar estudiantil@ufidelitas.ac.cr. Quisiera en este momento darle la palabra a Gustavo. Gus, adelante. Gracias. Sí, primero, muy agradecido con Steven, con Erika, con Auxiliadora, con Sebastián por la iniciativa, eh, tanto de la conferencia o la charla que tuvimos hoy y como esta iniciativa del Día del Libro. Por parte de biblioteca, recuerden que nosotros tenemos una colección de 120.000 libros digitales, de las cuales hay bastante literatura y no solamente tenemos libros de texto universitarios, por lo que decía don Daniel, de que a veces es aburrido leer los libros de la universidad. Tenemos libros de literatura, que incluso pueden que tienen licencia multiusuario y al que pueden accesar todos al mismo tiempo desde sus dispositivos y los pueden leer. Eso es algo que quisiera, como aporte a la biblioteca, también facilitarles en algún momento si necesitan reunirse parte de la sala de estudio grupal. Aquí, pues, ustedes, si han visitado la biblioteca, saben que cuenta con un excelente luz natural, un lugar, a mí me fascina trabajar acá, es un lugar luz natural, verde, tenemos espacio silencioso, entonces, pues aquí si necesitan reunirse, como decía Sebastián, ahora si quieren cambiarles la rutina o quieren hacer algo diferente, pues con mucho gusto podemos prestar la biblioteca y también si quieren, esto lo vi porque vi varios aportes. Si algún estudiante también quiere aportar alguna lectura que quiera aportar al club, pues bienvenido sea. Nosotros no estamos casados con ningún libro, ni con ningún autor, ni con ningún género. Entonces, entre más diversidad de géneros y más diversidad de criterios y más diversidad de lecturas haya, creo que ganaremos todos, porque esa es la idea de un club de lectura. Muchas gracias, Gus. Nada, de parte de todos nosotros que representamos a la Universidad Fidelitas, el departamento de biblioteca aquí representado, bienestar estudiantil, de verdad, nada más quisiera como disculparme, yo jamás pensé que fuéramos a durar tanto, pero qué rato tan bonito, ¿verdad? Estar con Daniel y pues en este inicio del club de lectura, gracias de verdad a todos ustedes que estuvieron acá con nosotros. De esta manera damos por finalizada esta charla en celebración del Día del Libro e inicio del Club de Lectura. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Chao, muchas gracias.